Esta es la clase 23, parte 1 del curso teórico-práctico para auxiliares de laboratorio, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad trataremos el tema determinación de calcio y magnesio en aguas. El calcio es uno de los elementos que encontramos en la tabla periódica. Se representa con el siguiente símbolo y su número atómico es 20. El calcio forma parte del grupo de los metales alcalinotérreos, junto con el magnesio y los demás elementos presentes en el grupo 2 de la tabla periódica. Su color es blanco plateado, levemente amarillo expuesto al aire y gris o blanco por la formación de hidróxido al reaccionar con la humedad ambiental. El calcio es ampliamente utilizado para la actividad industrial y la construcción, como reductor para la obtención de otros metales como uranio, circonio. La caliza, el carbonato de calcio, junto con la arcilla, originan el cemento. Calentando la caliza se obtiene la cal viva, óxido de calcio. Al añadirle agua se transforma en cal apagada, hidróxido de calcio. El sulfato de calcio dihidratado es lo que se conoce como yeso. Además, se utiliza en la industria de productos lácteos y de medicamentos como suplemento dietario. En cuanto a su función biológica, el calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo humano. Se presenta principalmente en huesos, bajo la forma de hidroxiapatita, y como calcio sérico podemos encontrarlo libre, como calcio aniónico unido a fosfatos, y como calcio unido a proteínas como albúminas y globulinas. Participa en diversos procesos biológicos de vital importancia, como la formación y mantenimiento de huesos y dientes, la contracción muscular y mantenimiento de un ritmo cardíaco normal, conducción nerviosa y transducción de señales, actúa como cofactor enzimático, participa en los procesos de coagulación sanguínea, entre otros. La ingesta de calcio recomendada es de 1000 miligramos por día en adultos. Las fuentes más importantes de calcio en la dieta son los productos lácteos. Pero también podemos incorporarlo mediante el consumo de pescados, sobre todo pequeños, legumbres y vegetales de hojas verde oscura. Sin embargo, en estos alimentos la biodisponibilidad del calcio es menor que en la de los lácteos. Lo podemos incorporar también a través de alimentos enriquecidos con calcio y suplementos dietarios. El calcio, además, es un componente habitual en aguas de consumo, pero generalmente en concentraciones bajas. El calcio en el ambiente se encuentra en casi todas las áreas terrestres del mundo. Como todo metal alcalinotérreo, no se lo encuentra solo, sino formando compuestos, principalmente carbonatos y sulfatos. El carbonato de calcio se presenta como piedra caliza, cáscara de huevo, conchas de animales, perlas, corales, en el mármol, estalactitas y estalagmitas, entre otras. Como sulfato de calcio hidratado, tenemos el conocido yeso. Otros minerales que lo contienen son la fluorita y la fluorapatita, el principal mineral del esmalte de los dientes, y la hidroxiapatita, principal mineral de los huesos. El calcio en el agua es el tema en el que nos centraremos en la clase de hoy. La presencia de calcio en el agua depende fundamentalmente de las formaciones geológicas atravesadas por la misma previa a su recaudación. Las aguas subterráneas suelen presentar mayores concentraciones de calcio que las superficiales. Las concentraciones en aguas de consumo suelen ser bajas. El agua, denominada como dura, es aquella que tiene elevadas concentraciones de sales de calcio y magnesio fundamentalmente.
Las aguas duras están asociadas a mayor deterioro de cañerías y electrodomésticos, por formación de incrustaciones calcáreas. Además, la aparición de espuma es mucho menor si se trata de aguas duras, ya que el calcio y el magnesio reaccionan con los compuestos que forman el jabón y estos dejan de ser efectivos. La Organización Mundial de la Salud no propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para la dureza del agua de consumo, pero se indica que presencias elevadas de cantidades de calcio, así como de magnesio, pueden modificar el gusto de la misma, afectando la aceptabilidad del agua por algunos consumidores. El valor de umbral gustativo es entre 100 y 300 partes por millón, dependiendo del anión asociado. En la provincia de Santa Fe, así como en las demás provincias de nuestro país, existe una ley que regula las aguas de consumo, que es la ley 11.220, que ya hemos visto en clases anteriores. En este caso, sí establece un límite recomendado de 100 partes por millón y un límite máximo de 250 partes por millón. Veremos ahora la técnica de medición de calcio en aguas utilizada en nuestro laboratorio. Se trata de una técnica llamada espectrofotometría de absorción atómica, que requiere de equipos, instrumentos y materiales que veremos a continuación. En la imagen podemos observar el equipo de absorción atómica. Se trata de un equipo complejo formado por varias unidades, que requiere además la utilización de un tester, un compresor de aire y un tubo de acetileno. En la imagen podemos observar las muestras de agua a analizar, micropipetas y tips adecuados a los volúmenes que vamos a cargar y los tubos de can donde colocaremos las muestras. Para nuestra medición vamos a utilizar una curva de calibración con 7 testigos, agua destilada, que utilizaremos como blanco, es decir que no va a tener concentraciones de calcio, un QC, una solución de recuperación y una solución de cloruro de estroncio al 2%. En esta imagen podemos observar los tubos donde cargaremos nuestra curva de calibración. En cuanto al fundamento de la técnica, cada muestra es introducida por aspiración dentro del equipo, donde es atomizada y transformada luego en gas al introducirse en la llama. Una lámpara que emite una radiación con longitud de onda específica para el catión calcio atraviesa esa llama. Esta radiación es absorbida por los átomos de calcio en estado gaseoso y se mide así la cantidad de radiación con un tester que nos arroja los valores de transmitancia. Con esos valores de transmitancia de los testigos se construye la curva de calibración e interpolando las transmitancias obtenidas de las muestras obtendremos las concentraciones de calcio de cada una de ellas. Profundizaremos sobre esto en un video al finalizar la clase. Veremos ahora en la tabla nuestra curva de calibración y cómo se carga cada uno de los tubos. En la primera columna podemos observar que utilizaremos un blanco, 7 testigos, un QC y las muestras que vamos a analizar. En la segunda columna tenemos la concentración que nos va a quedar en cada uno de los tubos en miligramos por litro o partes por millón. Así vemos que el blanco, que es agua destilada, tendrá una concentración muy cercana a 0, el testigo 1, 1 parte por millón, el 2, 3, luego uno de 5, uno de 10, uno de 25, 36 y 50 partes por millón, mientras que el QC tiene 25 partes por millón porque siempre se aconseja que caiga en la parte central de nuestra curva de calibración. Las muestras no sabemos qué concentración tiene porque para ello las vamos a medir.
Luego, en las siguientes columnas, observamos la cantidad en mililitros que deberemos agregar al tubo de las distintas soluciones. A los tubos correspondientes al blanco le agregaremos 2 mililitros de agua destilada. Luego agregaremos 2 mililitros de cada uno de los testigos y al QC le agregaremos 1,8 mililitros. Finalmente cargaremos todas nuestras muestras llegando a un volumen de 1,8 mililitros que puede ser de la muestra pura o diluida si es necesario. Finalmente se le agregará tanto al QC como a todas las muestras 0,2 mililitros de cloruro de estroncio al 2%. A los testigos y al blanco no es necesario agregarles esta solución porque ya fue incorporado al momento de prepararlos. Esta es una imagen del proceso de medición. Como vemos, se aspira la muestra contenida en el tubo y esta se volatiliza en la llama que está siendo atravesada por la luz de la lámpara específica para el ion calcio. Analizaremos ahora los resultados obtenidos luego de analizar 410 muestras. El gráfico de la izquierda es un gráfico de box plot, como ya hemos visto para otras técnicas en clases anteriores. Se trata de un gráfico que nos da una visión general del total de muestras analizadas. La línea verde representa el límite recomendado por la Ley 11.220 de la República de Santa Fe, que es de 100 partes por millón, y la línea roja, el límite máximo que recordemos es de 250 partes por millón. Como podemos observar, más del 75% de las aguas analizadas caen por debajo de ambos límites. Sin embargo, el rango se extiende, lo que nos da una idea de que hay muestras que caen por encima del límite recomendado y otro grupo de muestras que caen por encima del límite obligatorio. El gráfico central se trata de un histograma de frecuencia, que ya también hemos visto en otras oportunidades, con un eje vertical que nos da una idea del total de muestras medidas y un eje horizontal donde se encuentran las concentraciones de calcio obtenidas. Como podemos observar, también están las líneas verde y roja que nos marcan los límites, y por la longitud de las dos primeras barras podemos tener una idea de que la mayoría de las muestras caen por debajo del límite recomendado. Mientras que el gráfico de la derecha es otra manera de mostrar los datos obtenidos a través de puntos, donde cada punto representa una muestra. Como podemos ver, casi la totalidad de las muestras caen por debajo del límite recomendado. Sin embargo, hay 4 de ellas que se encuentran entre el límite recomendado y el máximo, y hay 3 muestras que están por encima del límite obligatorio. Para el siguiente gráfico fueron seleccionados los 4 tipos de agua que son de consumo humano: pozo, red, ósmosis inversa y envasada. Como podemos ver, la totalidad de las muestras medidas caen por debajo del límite recomendado de 100 partes por millón, a diferencia del gráfico anterior donde algunos puntos excedían este límite, lo que significa que esas aguas con concentraciones mayores eran aguas superficiales o algún otro tipo de agua analizado que no es de consumo humano. Como podemos ver, las concentraciones más bajas se encuentran para las aguas de ósmosis inversa con concentraciones muy cercanas a cero. Veremos ahora los gráficos correspondientes al control de calidad. El gráfico de la izquierda es el gráfico que corresponde a la UDS, que recordemos que nos daba una idea entre la diferencia del valor de referencia del QC y la media de los valores de QC medidos, y debe caer dentro del rango -2, 2, en lo posible con oscilaciones. En nuestra técnica podemos ver que prácticamente todas las determinaciones cayeron dentro del rango esperado. Sin embargo, siempre caen en valores negativos o muy cercanos a cero y no de manera oscilante. Por lo tanto, de continuar esta tendencia a lo largo del tiempo,
se deberá reevaluar la técnica y la estabilidad de las soluciones utilizadas. En el segundo gráfico del CB porcentual del QC, que nos daba una idea del valor de QC medido y su duplicado, y se espera de valores inferiores al 10%, podemos observar que la totalidad de las determinaciones realizadas cayeron dentro de los valores esperados. Y en tercer gráfico, correspondiente al R cuadrado, que nos daba una idea de la linealidad de la curva, de qué también ajusta nuestra curva de calibración al modelo elegido, recordemos que se espera que dé valores muy cercanos a 1. Nuestra técnica, según los datos obtenidos, marcha correctamente, ya que siempre nos dio valores superiores a 0,95. Analizaremos ahora el segundo elemento correspondiente a la clase del día de hoy. Se trata del magnesio. El magnesio es otro elemento presente en la tabla periódica, representado con el siguiente símbolo y de número atómico 12. Al igual que el calcio, forma parte del grupo de los metales alcalinotérreos, por lo tanto su comportamiento químico es semejante al del calcio. Presenta un color blanco plateado. Los compuestos de magnesio, principalmente su óxido, se utilizan en la agricultura e industrias químicas y de construcción. La aleación aluminio-magnesio es usada para la realización de envases de bebidas, componentes de automóviles, aeronaves y en maquinarias. Se usa como agente reductor en la obtención de metales como uranio. El polvo de carbonato de magnesio es utilizado por gimnastas y levantadores de peso para mejorar el agarre de los objetos. Otros usos incluyen flashes fotográficos y pirotecnia. En la industria farmacéutica, el hidróxido de magnesio es comúnmente utilizado como antiácido o como laxante. En cuanto a su función biológica, el magnesio es un elemento químico de gran importancia para el ser humano. Forma parte de huesos y dientes, actúa como activador de numerosas coenzimas, participa en la síntesis de proteínas, interviene en la transmisión del impulso nervioso y la relajación muscular, es necesario para el mantenimiento del equilibrio ácido-base, entre otras funciones. La cantidad diaria recomendada de magnesio es de 300 a 400 miligramos para el adulto. Es fácil incorporarlo ya que se encuentra en la mayoría de los alimentos, siendo las semillas las más ricas en magnesio, como por ejemplo cacao, frutos secos, también en legumbres y verduras de hojas verdes. También lo podemos incorporar a través de suplementos dietarios. El magnesio, además, es un componente habitual en aguas de consumo, aunque se encuentra en general en bajas concentraciones. El magnesio en el ambiente podemos decir que es el octavo elemento más abundante de la corteza terrestre. Se halla en cantidades importantes en muchos minerales rocosos y en el agua del mar. La presencia de sales de magnesio en el agua depende, al igual que el calcio, de las formaciones geológicas atravesadas por el agua previo a su recaudación. Las concentraciones de magnesio, como dijimos, suelen ser bajas para las aguas de consumo, y como vimos al comienzo de la clase, el magnesio junto con el calcio constituyen lo que se llama dureza del agua. Por ser los valores generalmente bajos en aguas de consumo y no presentar toxicidad para el ser humano en esos valores, la Organización Mundial de la Salud tampoco propone ningún valor de referencia para el magnesio en aguas. Sí lo hace la Ley 11.220, que establece como límite recomendado 30 partes por millón y como límite máximo 50 partes por millón.
Para la medición de magnesio en aguas, utilizaremos la misma técnica utilizada para el calcio, espectrofotometría de absorción atómica. Los equipos, instrumentos y materiales serán similares a los del calcio. Equipo de absorción atómica, compresor de aire, tubo de acetileno, micropipeta y tips, tubos de Kahn, y utilizaremos en este caso los testigos correspondientes a magnesio, que son 3, agua destilada y un QC. La curva de calibración la cargaremos de acuerdo a los valores indicados en la tabla. El cargado de las muestras es sencillo, ya que no se utilizará ningún reactivo ni solución para evitar interferencias, por lo cual solo colocaremos 2 mililitros de cada una de las soluciones expresadas en la primera columna: blanco, que es agua destilada, testigo 1 de una concentración de 1 parte por millón, testigo 2 de una concentración de 5 y testigo 3 de una concentración de 10 partes por millón, y el QC, que tiene una concentración de 5 partes por millón. Como podemos observar, en la tercera columna, al blanco le agregaremos 2 mililitros del agua destilada. Luego en la cuarta columna podemos ver que agregaremos 2 mililitros de cada uno de los testigos, y en la quinta columna observamos que agregaremos 2 mililitros de QC. Finalmente agregaremos los 2 mililitros correspondientes a cada una de las muestras, es decir, el volumen final siempre será de 2 mililitros. Como podemos observar, la medición se realiza con un procedimiento muy similar a la técnica de medición de calcio. La única diferencia estará en el cargado de los tubos, ya que se utilizarán los testigos IQC correspondientes a magnesio, y no será necesario agregar la solución de cloruro de estroncio ni ningún otro tipo de solución. En cuanto a los resultados, se analizaron 161 muestras hasta el momento. En el gráfico de la izquierda, un gráfico de boxplot, tenemos las concentraciones obtenidas para el magnesio en la totalidad de las muestras. Como siempre, la línea verde nos marca el límite recomendado de 30 partes por millón y la línea roja el límite máximo de 50 partes por millón. Como podemos observar, la mediana, representada por la línea negra más oscura, nos muestra que el 50% o algo más en este caso caen por debajo del límite recomendado. Sin embargo, un gran porcentaje de muestras superan el límite recomendado y más del 25% de las muestras superan el límite obligatorio, llegando a valores mayores a 400 partes por millón. En el gráfico central, un histograma de frecuencias, tenemos el número de muestras medidas en el eje vertical y las concentraciones obtenidas en el horizontal. Nos muestran que la mayoría de las muestras, de acuerdo a la longitud de la barra, caen en concentraciones inferiores a 50 partes por millón. Y el gráfico de la derecha, donde recordemos que cada punto representa a una muestra analizada, nos muestra que un gran porcentaje caen por debajo del límite recomendado. Sin embargo, hay muestras que exceden, y un gran número de muestras, el número obligatorio, llegando a, como vimos antes, a valores superiores a 400 partes por millón. En este gráfico tenemos las concentraciones de magnesio obtenidas de acuerdo a los 4 tipos de aguas de consumo: pozo-red, ósmosis inversa y envasada. Vemos que las aguas de pozo parecen tener concentraciones más elevadas, ya que su mediana supera el límite obligatorio, mientras que en el caso de aguas de red, un 75% se encuentran por debajo del límite recomendado de 30 partes por millón, y la totalidad de aguas de ósmosis inversa y envasadas se encuentran por debajo de dicho límite. Finalmente,
analizaremos los gráficos correspondientes al control de calidad. Como podemos ver, en el primer gráfico de UDS, los valores caen siempre dentro del rango esperado, menos 2,2, con muy poca oscilación, que en este caso nos da una idea de los escasos errores del tipo aleatorios y sistemáticos de nuestra técnica. El segundo gráfico, de puntos negros, corresponde a la pendiente, es decir, cuántas unidades de transmitancia cambia por cada unidad que aumenta en ppm de magnesio. Se espera que la pendiente sea alta para mayor sensibilidad de la técnica. El tercer gráfico corresponde al R cuadrado. Recordemos que nos da una idea de la linealidad de la curva, de que también ajusta nuestra curva de calibración al modelo elegido, y se espera que dé valores muy cercanos a 1. En prácticamente la totalidad de los casos dio valores superiores a 0,98. El siguiente gráfico corresponde al CV porcentual del QC, es decir, la diferencia entre el valor del QC medido y su duplicado, y se espera que dé valores menores al 10%, como ocurrió en todas las determinaciones que realizamos hasta el momento. Finalmente, el gráfico de puntos verdes corresponde a la ordenada al origen, es decir, la transmistancia obtenida a concentración 0 de magnesio. Nos da una idea de la estabilidad de los reactivos. Recordemos que se espera que dé valores relativamente constantes sin tendencias a subas o bajas, como viene ocurriendo con nuestra técnica. A continuación veremos un breve video resumen de la técnica de medición de calcio y magnesio. Se trata de una técnica con un cargado de muestras relativamente sencillo, pero el proceso de calibración del equipo lleva numerosos pasos, lo que requieren de al menos 2 personas. Y recordemos, se trabaja con materiales con posibilidad de explosión en caso de accidente, por lo cual siempre debe haber un supervisor en el cuarto. El primer paso será rotular los tubos con el número indicado por el sistema correspondiente a cada agua, y luego se le agregarán 2 mililitros de cada muestra en el tubo correspondiente y en su duplicado. No es necesario cargar curva de calibración porque ésta ya se encuentra preparada en el cuarto de absorción atómica. Sí cargaremos luego el QC de la misma manera, 2 mililitros en uno de sus tubos y 2 en su duplicado. Una vez finalizado esto, agregaremos a cada uno de los tubos, incluyendo el QC, 0,2 mililitros, es decir, 200 microlitros de la solución de cloruro de estroncio. El paso siguiente será tapar cada tubo para evitar posibles derrames en los pasos futuros. Luego procederemos a pasar cada una de las muestras por el vórtex para homogeneizarlas, integrando así el cloruro de estroncio a la muestra previamente agregada. Ya en el cuarto de absorción atómica procederemos a cargar la curva de calibración. Comenzaremos con el blanco y utilizaremos una pipeta manual que nos permitirá colocar aproximadamente 2 mililitros en el tubo correspondiente. De la misma manera haremos con cada uno de los testigos. Recordemos que estas soluciones ya presentan el cloruro de estroncio. Para comenzar con la medición, el primer paso es asegurarse de que existe carga suficiente de acetileno. Luego, como medida de seguridad, se sacará la traba de seguridad del extintor de incendios y se activará la válvula de control de acetileno. La misma deberá ser presionada en el caso de que ocurra algún tipo de accidente con los gases. Finalmente se encenderá el equipo, primero el estabilizador de tensión, luego el compresor, la unidad de lámparas, la unidad indicadora y el tester.
Luego seleccionaremos la lámpara indicada para el calcio o el magnesio. Verificaremos el funcionamiento del tester. Ajustaremos la lámpara para que quede alineada en el orificio correspondiente. Y chequearemos que todas las perillas se encuentren en no, es decir, que los gases en este momento estén todos cerrados. Para esto podremos chequear que una bolita que se encuentra en cada uno de los indicadores se encuentre en el valor 0 y configuraremos luego amortiguación. Al abrir los tubos de acetileno deberemos chequear que las presiones sean las indicadas, aproximadamente 40. Luego colocaremos la perilla aire en donde indica aire y observaremos el pasaje de aire indicado por la bolita que comienza a subir. Como paso siguiente, colocaremos la perilla de acetileno en ACET previo al encendido del equipo. Chequearemos que no esté pasando acetileno al encontrarse la bolita en 0. El paso siguiente será tomar un encendedor y llevaremos la perilla de acetileno a un valor positivo para que comience a pasar el acetileno, al mismo tiempo que con el encendedor apuntamos en el espacio donde sale el gas. Ya se encuentra prendido el equipo y podemos observar la llama. Ahora es momento de ajustar los valores tanto de acetileno como de aire hasta que el color de la llama sea el adecuado. Los valores correspondientes deben ser entre 2 y 3 para el aire y aproximadamente 1.5 para el acetileno. La llama tiene que quedar homogénea. Luego colocaremos uno a uno los testigos de nuestra curva y primero a esto el blanco. Las muestras serán aspiradas por el catéter y anotaremos el valor de transmitancia que nos muestra el tester. De la misma manera, procederemos con cada una de las muestras que deseamos medir y su duplicado. Finalmente, se seguirán las instrucciones para apagado y limpieza del equipo. Una vez cerrado el acetileno, se podrá limpiar el catéter utilizando primero agua destilada y finalmente alcohol. Agradecemos su presencia, el equipo docente del CUEM.